respecto, quiero darle la bienvenida al licenciado Fernando Castro, que es experto en temas de inmigración. Gracias, licenciado Castro, por estar con nosotros. Hablábamos justamente ahora de la conversación que ha provocado mucho revuelo entre Elon Musk y Donald Trump, en que, le repito, promete una deportación histórica como nunca ha ocurrido. ¿Qué opinión le merece al respecto? Bueno, buenas tardes primero que todo. Bueno, recordemos que Donald Trump ha hecho el tema migratorio un tema de preocupación y sobre todo un tema principal. Y en esto también es para millones de personas estadounidenses que ha sido la preocupación principal. El hecho de manifestar expulsar a millones de inmigrantes en un mayor programa de deportación de la historia estadounidense es un tema difícil de cumplir debido a que indudablemente habrán recursos en contra de las medidas por parte de organizaciones pro-inmigrantes en Estados Unidos. Y recordemos que se estima que son más de 12 millones de inmigrantes que residen en dicho país. Es un tema que obviamente también no hay que desatender y por lo mismo hay que recordar que también en una estrategia también como esta se hizo mención en la década de 1950, cuando el expresidente Dwight Eisenhower lanzó una política de deportación conocida por un insulto, como era la operación de espalda mojada. Pero esta situación deberá tomarse con la debida consideración, sobre todo por parte de los gobiernos de tanto Guatemala, Salvador, Honduras, que son dentro de los principales expulsores de migrantes, y sobre todo tomar medidas preventivas en lugar de reactivas. Licenciado Castro, para que lo tengamos claro, aún ganando las elecciones, aún volviendo a la Casa Blanca, siendo el presidente de Estados Unidos, no es una decisión que pueda tomar él solo. ¿Podría ser entonces esto también parte de su campaña electoral para terminar de asegurar a las personas que sí van a votar por él? Es correcto. Recordemos que en el caso de lo que se ha mencionado es que en un momento determinado Trump usaría la Guardia Nacional y el Ejército para poder, ¿cómo se llama?, captar entre 15 a 20 millones de personas, según lo expresado por él. Pero en las últimas encuestas se dice que es alrededor de 12 millones los que permiten. Pero como también mencionaba, esto es una serie de aspectos que son legales que tampoco puede pasar sobre ellos. Entonces es un tema que obviamente va a encontrar una férrea situación en contra. Y en eso también recordemos que si lo vemos comparativamente con la administración de Biden, de 2020 a 2023, 8.2 millones de personas llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, fueron capturados y más de 7 millones fueron expulsados tanto a México como a los países expulsores de migrantes. Es un tema que yo lo veo desde cualquier punto de vista sumamente complicado, tanto ya sea en republicanos o demócratas. Ahora, licenciado Castro, si bien es cierto, ya lo tenemos claro, no es una decisión que pueda tomar únicamente como presidente de Estados Unidos y seguramente también va a haber rechazos y acciones legales, pero sí, ¿qué es lo que podría hacer para endurecer la política migratoria? Bueno, dentro de las situaciones que se está dando es pues lo que se ha mencionado, deportaciones masivas, expulsiones inmediatas de solicitud de asilo, el hecho de poder incrementar lo que es los requisitos del miedo creíble, que en este tema es fundamental para lo que es el otorgamiento de lo que es el asilo en Estados Unidos y ser mucho más estricto. Pero en ese tema, les soy sincero, aquí debería de entrar campañas informativas tanto en castellano como idiomas mayas por parte de las instituciones vinculadas al tema migratorio para poder orientar cuáles son estos requisitos, porque muchas veces el hecho de no conocer que son por persecución política o por expresión o por pertenecer a grupos LGTB o de discapacitados, que estos dos grupos sí pueden entrar en un tema de asilo político, pero el hecho de que estén manifestando falta de trabajo, pobreza, eso no son requisitos y por eso es que 9 de cada 10 solicitudes de asilo están siendo rechazadas y en ese sentido podría ser una de las situaciones que más pueda fortalecer, así como el reforzamiento de lo que es la frontera sur de Estados Unidos con México. Licenciado Castro, suponiendo que sea Donald Trump electo una vez más como presidente de Estados Unidos, ¿cuál debería ser la reacción inmediata de los gobiernos de la región como el nuestro? Bueno, en este caso yo sugeriría que en este sentido podría el gobierno de Guatemala poder tener una convocatoria con lo que es el gobierno de México, Salvador, Honduras, Nicaragua, para poder plantear una estrategia en conjunto.
Es fundamental que en el hecho de que la gente desconoce de lo que es una carta de custodia, en este sentido, para poder dejar protegidos a los hijos que son de guatemaltecos con estadounidenses, y en ese sentido evitar que en un momento determinado los padres sean expulsados de dicho país, los menores quedan sin protección, pueden ser llevados ante un juez migratorio, y al no tener quien los represente pueden ser dados en adopción. Ese es un tema que lamentablemente no se está dando y que debería ser una campaña de impulsar para que esta carta de custodia se le dé a base de lo que es una persona que sea residente ya en Estados Unidos o ciudadano estadounidense, y en ese sentido pueda quedar protegidos estos menores. En el caso también de evaluar que una baja de lo que es el envío de las remesas, cómo va a repercutir para una economía de Guatemala que se sostiene específicamente con ella. Y entonces en ese caso también crear lo que son programas para poder generar empleo y desarrollo, que eso es lo que lamentablemente no se tiene, y que todos los gobiernos pues lo que han hecho es dejar a un lado, pero es un tema que debe ponerse en el tapete, y sobre todo involucrar a sectores de la economía, de lo que es también sindicatos y lo que es iniciativa privada, porque todos salimos afectados. Las decisiones deberían de ser en conjunto, bien lo menciona usted, al final todos salimos afectados. Hoy hablamos de salvadoreños escapando de la lucha contra el crimen organizado en su país y tratando de asentarse en el nuestro. Hondureños saliendo en caravanas con el objetivo de llegar a Estados Unidos, pero muchos de ellos se quedaron en Guatemala. Hoy hablamos incluso de mexicanos cruzando hacia el lado guatemalteco huyendo de la inseguridad. Es decir, estamos trabajando todos por nuestro lado, pero el resultado no está siendo el que esperamos. Es correcto, lo que estamos viendo es que hacen falta programas de lo que es reacción, así como el caso de los mexicanos que están viniendo a Guatemala por el enfrentamiento armado que hay entre los cárteles en el estado de Chiapas. Pero son situaciones que debería de preocupar sobre todo a la Autoridad Migratoria Nacional, que es la que rige esta situación, y en eso sentar en una mesa de diálogo para que puedan aportar todos los sectores a una situación en la que se puede ver muy difícil. Vemos que en el caso de que en Venezuela se está estableciendo que alrededor de la situación como se está dando después de las elecciones, entre un 30 y un 40% de la población está considerando migrar. Entonces es una situación que solo en el año 2023 más de 520,000 personas pasaron por el tapón del Darién, y ellas pasaron también por Guatemala, y ahorita ya van más de 200,000, y en eso se considera que va a superar la cantidad del año 2023. Pero es un tema que deben sentarse, y sobre todo yo sugiero hacer un consejo que pudiéramos aportar voluntariamente sin pago a lo que es este gobierno, porque la situación es sumamente complicada y vemos que las situaciones que se puedan venir en cambio de una elección de Donald Trump, pues podrían ser también sumamente complicadas, más de la que se está dando actualmente. Licenciado Castro, ya para finalizar y retomando el tema de las declaraciones del expresidente de Estados Unidos recientemente en esta red social X, es bastante arriesgado asegurar algo como lo que él hizo, pero estamos acostumbrados a que es Donald Trump y ese es su estilo. ¿Qué tanto cree usted que le puede restar o beneficiar realmente? Porque, le repito, es algo arriesgado asegurar que va a hacer eso si llega a ser presidente, y está en un punto de inflexión en que esto le puede restar votos o bien llamar más votos a su favor. Es que recordemos que la situación que se está dando, como es el tema migratorio en Estados Unidos, ha sido importante, supera el económico. Y en este sentido, recordemos que en 2020 un 35% de los votantes fueron a favor de Donald Trump, y esto ha aumentado. Recordemos que el voto migrante es fundamental en muchos sectores de los estados que son principales. Y en ese sentido, creo que Donald Trump está con bastantes posibilidades de poder llegar a lo que es una presidencia. Y es un tema que realmente, el tema migratorio, pues obviamente a pesar del importante aporte que hace la comunidad inmigrante en Estados Unidos con cientos de miles de millones de dólares a la aportación económica, pues no está siendo tomado en cuenta. Esto, recordemos que un sistema quebrado que está en Estados Unidos desde hace muchos años, también Kamala Harris está estableciendo que va a reforzar la frontera sur. O sea, son situaciones que, si vemos la comparación, se está poniendo en una misma línea en el tema migratorio por la presión que se está ejerciendo dentro de la comunidad estadounidense.
Hay mucho de qué hablar respecto del tema y sobre todo ahora que estamos ya prácticamente en cuenta regresiva para que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Licenciado Castro, gracias de nuevo por estar con nosotros, por compartir parte de su conocimiento respecto a este tema. A usted, amigo televidente, por supuesto, lo invitamos a que siempre esté atento de TN23. Nosotros lo ponemos al tanto de la información nacional e internacional.